pregunto a Jorge, mi querido licenciado Jorge Ponce, sabemos de la trayectoria que tienes dentro del ámbito laboral, hace, pues ya no digo cuántos años, pero cerca de 40 años. Ahí nos saludamos afuera allá de recaudación de rentas. Recaudación de rentas estaba allá donde estaba la migración y allí estabas de presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Llegó Mario de la Torre, nos fuimos a Shangri-La, ya hace, pero apenas hace 40 años. ¿Qué tanto es? 40 años no es nada. Jorge, se ha perdido mucho de parte del trabajador desde un punto de vista legal. ¿A qué se debe esto? Según tú, que eres un abogado laboralista. El trabajador con los años en México ha ido perdiendo derechos y ha ido perdiendo derechos frente a otros trabajadores en el mundo que ellos van logrando conquistas, sobre todo en su salario. En México el salario se ha ido depreciando con el tiempo y más en los últimos años. Y ha ido perdiendo derechos al modificar las leyes en favor del sector patronal y en perjuicio de los trabajadores. Se acaba de mandar una propuesta de parte de la Presidencia de la República para modificar la impartición de justicia laboral. La idea es modificar las juntas de conciliación y arbitraje y van a desaparecer y se van a crear unos juzgados de trabajo que serían los encargados con la iniciativa que envió el Presidente de la República para modificar eso. Considerando supuestamente que lo que se quiere con la modificación en los juicios laborales que sean impartidos por los tribunales de trabajo es buscar una efectiva, pronta y expedita justicia laboral. Sabemos que la justicia laboral en México es lenta, principalmente por el cúmulo de trabajo que se tiene y porque se han quedado rezagadas las juntas de conciliación y arbitraje, principalmente en nuestra ciudad. Aproximadamente en 1980 se crearon la última junta especial, que fue la Junta Especial número 4. En aquel entonces se manejaban aproximadamente de 1.500 a 1.750 expedientes laborales. Y digo que esa cantidad se manejaba porque en ese entonces yo prestaba los servicios como secretario general en la Junta de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad y nosotros teníamos el conteo de los juicios laborales. Actualmente se manejan aproximadamente cerca de 5.000 juicios laborales al año y más los que se van quedando rezagados. Lo que quiere decir que la Junta de Conciliación aproximadamente en 30 años no ha crecido, se ha quedado igual y el número de juicios laborales sí ha crecido. Entonces no se ha puesto, y en cambio en otras áreas, por ejemplo en los juzgados civiles, se han ido incrementando los juzgados civiles, los juzgados familiares, por las necesidades del cúmulo de trabajo y en este aspecto las juntas de conciliación se les tiene muchos años, muchos sexenios descuidada en la Junta de Conciliación, al menos en esta ciudad. ¿A dónde nos lleva esto? A pensar que ha perdido el trabajador muchos derechos, a pensar que tiene razón Miguel Dual Kraus a la hora que escribe sobre categorías sociales en México. Es el único que ha escrito sobre categorías sociales en México. Dime dónde trabajas y te diré quién eres. Dime en el sindicato que estás y te diré quién eres. ¿Sí? Comparar, Jorge, y te lo he preguntado, comparar el sindicato de ferrocarrileros de la República Mexicana o de carteros con el sindicato de petróleos mexicanos, pues es una ilusión de decir, ustedes los ricos, nosotros los pobres, como decían en el sexenio de Miguel Alemán, y se hicieron 2 películas. No hay una situación estable, uniforme, según al sindicato que pertenezcas, es más o menos como te mire la gente. Aquí se llenaba el chinchilla la boca de nosotros del sindicato, no, mejor no digan nada chinchilla, ¿verdad? Porque leemos el contrato ley y toma la barbón. Estas categorías sociales nos han llevado, Jorge Ponce Torres, a una situación de no de estabilidad, sino de desestabilidad laboral. Y ahora con estas nuevas malas noticias que nos traes tú para el trabajador, ¿qué se busca detrás de esto?
Bueno, la idea es centralizar la justicia laboral y que Sí. las juntas de conciliación pasen a formar parte del Poder Judicial. Pero se van a tener que hacer una serie de reformas constitucionales porque hay algunas funciones que que forman parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tenemos, por ejemplo, la cuestión sindical que se maneja la Sí. Secretaría del Trabajo. Tenemos también el Departamento del Empleo. Tenemos la capacitación y adiestramiento. Y se va a desarticular únicamente las juntas de conciliación para que pasen el poder del Poder Judicial, que las va a manejar. Las de competencia local sería el Poder Judicial del Estado, y las de competencia local federal pasarían a formar parte del Poder Judicial de la Federación, en todo caso la Suprema Corte. Pero eso no resuelve el problema. El problema es que la justicia laboral es lenta en México, muy lenta, simplemente aquí en nuestra ciudad. Ahorita las demandas que están metiendo los trabajadores, están poniendo la primera audiencia en enero y en febrero. Estamos hablando de 6 meses, la primera audiencia. Y si por alguna circunstancia, por el exceso de trabajo que tiene la Junta, no se logra notificar al patrón la demanda, la siguiente audiencia va a ser aproximadamente unos 4 o 5 meses. O sea que se fue el año. Se fue el año. Se fue el año. En detrimento del En trabajador. detrimento del trabajador. Porque se modificó en noviembre de 2012 la Ley Federal del Trabajo y se estableció que se iba a pagar únicamente un año de salarios caídos, durara lo que durara el juicio. Y adicionalmente, si duraba más de un año, se iban a pagar 15 meses con un interés del 2% fijo. O sea, quiere decir que el trabajador, si el juicio dura 4 o 5 años, el trabajador ya perdió. ¿Y qué va a pasar? Posiblemente la parte patronal vaya a hacer los juicios largos, decir al final yo lo que tengo que pagar un año, si acepta, y si no, pues se lo hago largo. Yo le ofrezco lo que yo quiera y el trabajador va a tener que aceptar, y si no le hago largo el juicio, y el que va a perder es el trabajador. Claro. Va a ser una cantidad fija la que va a recibir. Y a la vuelta y vuelta, pues dice el trabajador, ahí dame lo que quieras. Ahí dame lo que quieras y ahí muere. Bueno, y hablando del otro lado, la Ley Federal del Trabajo protecciona al trabajador. Los sindicatos, hablaba Varela, dime de qué sindicato perteneces y yo te diré quién eres, ¿sí? Pero todos los de los sindicatos, los pobres y los ricos, han hecho flojo al trabajador y le dan un proteccionismo ante las empresas y que no los puede correr y no los puede obligar a trabajar tampoco. Fíjense lo que es, y luego los corre, yo quiero que me reinstale, y lo reinstala, y el trabajador no quiere reinstalarse, ahora quiere una lana. Y hay trabajadores que se dedican a brincar de empresa en empresa y de juicio en juicio para estarle sacando lana a los trabajadores. ¿Eso es qué? Porque esos existen, y existen muchos. No, sí, de que existe, pero no es la regla general. Y estamos hablando cuántos trabajadores sindicalizados hay en el país y de qué tipo de sindicatos. Se supone que el sindicato debe buscar el mejoramiento de los trabajadores en función de la productividad. Y de las condiciones de trabajo. Exactamente. Y hay empresas donde, por ejemplo, sobre todo las de gobierno, que no es lo mismo una empresa de gobierno que una empresa particular, que la función básica es obtener una utilidad. Así es. Y resulta que los sindicatos de gobierno no hay utilidad y tienen altos sueldos y altas prestaciones. Y no hace nada. Que no en función de la productividad, porque no hay productividad. No hace nada. Es un servicio público el que prestan y tienen altos salarios y altas Es prestaciones. lo que dice Varela. ¿Qué van a hacer ahora los que siempre han trabajado en el gobierno? Tiene que buscarse un equilibrio en ese aspecto, que es lo que debe ser básico, buscar un equilibrio. Y estandarizar también los salarios. Porque como dice aquí el licenciado, que hay empresas que pagan un salario raquítico, muy bajo, y hay sindicatos de gobierno que tienen unos salarios altísimos que no devengan para la función que realizan. Sí, los sindicatos de gobierno, como el caso de Pemex, pues tienen unos salarios altísimos y unas jubilaciones altísimas, que no es en el caso de una empresa cualquiera. Porque no la puede pagar, lógicamente. No la puede pagar. O te digo, los trabajadores se han hecho flojos a través de los sindicatos. Cuando el trabajador, vamos, con el que usted contrata un albañil por hora, le va a durar 10 meses haciéndole una pared. Si lo contrata por la pared, ¿cuánto me va a costar? Se la avienta de volada.
No, hay empresas y hay trabajadores, empresas que son muy eficientes, sobre todo el trabajador que presta servicios para empresas extranjeras. Ponemos el caso, por ejemplo, de la industria automotriz. La industria automotriz en México ahorita pues tiene una alta exportación, y si vemos la calidad del ensamblado de los vehículos por los trabajadores mexicanos, es exactamente igual o hasta mejor que la de los Estados Unidos. ¿Sí? Pero si vemos el contrato colectivo de trabajo de los trabajadores, lo que perciben en México frente a lo que perciben en Estados Unidos en el ensamblado de los vehículos, existe una distancia enorme. Por ejemplo, en la industria automotriz, estaba yo leyendo en un periódico, que los trabajadores, conforme el contrato que tienen, percibían por hora $3.04 por el ensamblado de vehículos. Y en Estados Unidos, la Unión, ensamblando los mismos vehículos, les pagaba $30 la hora en el ensamblado de los vehículos, haciendo los mismos vehículos. Uy, dijiste que aquí $3 por hora por día. No, $3 por hora. No, $3 Y el por hora. trabajador en 8 horas iba a ganar los ensambladores mexicanos $24 por 8 horas de trabajo. Cuando en Estados Unidos percibían por una hora de trabajo por la Unión, el sindicato, $30. O sea, hay una disparidad tremenda. Por eso se vienen para acá. Y la calidad y la eficiencia es igual que en Estados Pero ese Unidos. es proteccionismo mismo del gobierno. Bueno, volvemos a lo mismo. Entonces, no se está protegiendo a la clase trabajadora, no se le paga un salario justo y se ha permitido precisamente. México tiene ahorita, dentro de la escala de valores del salario, después de Haití, sigue México. En la escala de abajo hacia arriba, en la escala de salarios tiene el salario... Es el penúltimo. Es el penúltimo. El penúltimo. Frente a Brasil, frente a Argentina, frente a Bolivia, frente a eso, tiene un salario más alto que el salario mínimo mexicano. Y algunos